Camino al campeonato. WIAC 740 no se solidariza necesariamente con las expresiones del siguiente programa. WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Si tienes un celular en tus manos, un automóvil en la marquesina, ropa en tu closet, alimentos en la alacena y zapatos en tus pies, es gracias no tan solo a tu poder adquisitivo. Todos esos artículos han llegado al lugar donde los compraste gracias a una delicada y compleja cadena de distribución de suministros. Es tan compleja y frágil que muchos eventos como la pandemia, los desastres naturales y los efectos del calentamiento global pueden dar al traste con su engranaje como estamos viendo en este momento. Vivimos en un mundo altamente globalizado y esa cadena de distribución es larga, larguísima. Viaja mucho, así que si se rompe un eslabón, las consecuencias son enormes y más aún el reto para volver a restablecerla. Caminamos en una cuerda floja como Karl Wallenda. ¿Ustedes se acuerdan de Karl Wallenda? Bueno, problemas con la energía, con los suministros, el transporte y el empleo, todo eso son una amenaza tremenda a la economía global, desde luego. Estamos en un punto en el que debemos repensarlo todo. Pues de eso vamos a conversar hoy aquí en Delvis Grisel y compañía, y para eso estoy más que bien acompañada de dos economistas que son los que saben de todo esto, que son Adrián Alós y Gerardo González Núñez, a quienes estoy más que agradecida de que estén aquí conmigo presenciales en la mañana de hoy. Ustedes no saben el gusto que tengo yo de que estén aquí. Y quiero decir, Gerardo ya había venido aquí presencialmente, pero Adrián no. Así que Adrián es la primera vez que estoy mirándolo de frente, porque ha estado antes varias veces en el programa, pero mientras estuvimos haciéndolo de forma virtual. Así que más que bienvenido de que nos hayamos conocido y que estés aquí. Así que la mesa está servida. Empecemos de inmediato a hablar sobre esta situación que nos aqueja y que es importante que entendamos cómo es que funciona, porque ahora mismo yo creo que ya nosotros lo estamos enfrentando, ya lo estamos viendo. Usted tal vez ha ido a comprar un carro y lo tiene que comprar por catálogo porque no lo hay allí, como le ha pasado a Adrián, ya me ha contado. A lo mejor usted va a comprar un enser, una lavadora, una estufa, pues no llega hasta dentro de 3 meses, no, este modelo no lo hay. Todo eso son problemas con la cadena de distribución de suministros. Pero bueno, a los que saben. Gerardo. Yo creo que sería bueno empezar haciendo un poco de historia económica, ¿no? Muy bien. Adelante. Y bueno, ¿por qué llegamos a esto, no? Exacto. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a esta situación, no? Y por supuesto, esto no empieza con la pandemia, ¿no? No, es algo de muchos años. Sí. Hay una de las características que ha marcado este proceso económico, reestructuración económica que se ha dado en llamar globalización, ha sido la transformación de las cadenas de producción y distribución a nivel mundial. Un fenómeno que podríamos ubicarlo que empezó de los años 70, quizá un poquito más, pero sobre todo más fuerte en los 70, donde bajo la imperiosa necesidad de competir en la mejor forma posible, las empresas decidieron mover gran parte de sus elementos de producción, de sus eslabones productivos a otras partes del mundo, ¿no? Buscando, entre otras cosas, reducción de costos y básicamente la reducción del elemento de costo que más pesa en la empresa, que es el costo salarial. Es así que, por ejemplo, si teníamos, por ejemplo, a principios del siglo XX, una fábrica como la Ford, ¿no?, que producía carros, todos los componentes del carro lo podía producir en una sola nave en Detroit. Ya ahora eso no ocurre así. Ahora un carro, tú puedes tener que la puerta izquierda viene de Asia, la puerta derecha viene del sur de América Latina, la goma derecha viene de Irlanda, y todo eso, por supuesto, viaja y va hacia un punto determinado a ensamblarse, ¿no? ¿Qué pasa? La mayor parte de estos eslabones productivos están ubicados en el tercer mundo, precisamente en las áreas donde el costo laboral es mucho más bajo. Por supuesto, un trabajador en estas áreas del mundo, haciendo el mismo trabajo con un trabajador en Estados Unidos, la reducción de costos es como de 20 veces. Mientras en Estados Unidos hay que pagar obligatoriamente un salario mínimo que referencialmente es 7.50, pero hay muchos estados que pagan mucho más. Por ejemplo, California, creo que el salario mínimo está por encima de los $12.
ese mismo trabajador haciendo el mismo trabajo y en Tailandia, por ejemplo, tú le pagas centavos de dólar. O sea, realmente la reducción de costos es brutal. Esto también se agravó con otra tendencia económica que se llama el outsourcing. ¿Qué cosa es el outsourcing? El outsourcing es cuando una empresa decide quitarse de encima un proceso productivo de servicio y prefiere contratarlo a una empresa externa. Entonces, esto también complica porque si antes, por ejemplo, tú tenías una empresa donde tú tenías un equipo vamos a suponer, de limpieza, ¿no? Tenías un grupo de personas que te limpiaba tu empresa, baja tu salario, baja tu techo empresarial, y ahora esa labor de limpiar la empresa ya tú no la tienes, tú lo subcontratas a una compañía que puede estar en el mismo territorio, pero puede ser también distante del territorio donde está tu empresa. Con esto dicho, llega la pandemia. Ya sabemos los efectos que ha provocado la pandemia. La pandemia, precisamente el nombre le viene, fue una epidemia de alcance global que golpeó a todos los lugares por igual. Pero por supuesto, ¿dónde más golpeó? A las áreas del tercer mundo, las áreas donde hay más pobreza. Y estas son las áreas que ahora se están demorando mucho más en la recuperación vía vacunación. Entonces, una de las cosas que últimamente se ha escuchado con respecto a la vacunación es se abrió un debate en Estados Unidos sobre la tercera dosis de Pfizer, ¿no? Y mucha gente empezaron a levantar la voz. Bueno, ¿por qué pensar en una tercera dosis de Pfizer en Estados Unidos cuando todavía hay áreas del mundo que no se han puesto en la primera? Ni la primera. Resulta que precisamente hay un efecto, el retraso en la vacunación en estas áreas del tercer mundo ha provocado que mientras que en otras partes del mundo la economía se ha comenzado a recuperarse, en estas partes del mundo la recuperación no ha sido tal. O sea, hay mucha gente todavía que no está regresando al trabajo. No pueden regresar al trabajo porque están enfermos, no pueden regresar al trabajo por las restricciones también que existen, tanto como país como por empresa. Y ahí está afectando, por lo tanto, el principal eslabón en esta cadena, que es el eslabón productivo. La labor, ¿no? La labor. Por ejemplo, para poner un solo ejemplo, los iPads, ¿no? Y los teléfonos del Apple. ¿Dónde se produce? En estas áreas del mundo. En Asia, por ejemplo. Entonces, si ahí las fábricas tienen una capacidad de empleo en este momento bien baja, debido a esta situación que no están retornando a la gente a trabajar porque todavía no están protegidos, no están vacunados, pues ya comienza el primer efecto de demora en la recuperación de esta cadena de producción y distribución. Y por supuesto, se empieza a complicar de ahí para adelante, ¿no? ¿Tu reacción, Adrián? Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que mencionó el economista Gerardo. De hecho, una de las cosas que más afectó durante ese periodo fue que cuando comenzó la pandemia, vamos a decir, en el primer mundo, como dicen muchos, la demanda de muchos de estos artículos y servicios que se importaban de China, de Asia, se redujo grandemente. Y, exacto, la vacunación empezó en el mundo ya más desarrollado, por ende la demanda se recuperó y sobrepasó lo que había estado previo a la pandemia, bastante acelerado en solo unos meses. Pero la producción no ha podido, ¿verdad?, volver a llegar a ese mismo nivel que tenía inclusive previo a la pandemia. La demanda está tan alta, esto ha impactado no solo la producción de celulares, sino de microchips en general. Ahora estamos viendo, por ejemplo, Ford, Toyota, GM han tenido que cerrar fábricas en Estados Unidos temporariamente, inclusive algunas en Japón, simplemente porque no tienen los microchips que llevan estos vehículos. Hay una foto que salió hace unos meses de un estacionamiento en una fábrica de esta de Ford llena de miles de pickups, todas completas. Lo único que le faltaba eran las computadoras porque simplemente no estaban los microchips. Entonces todo eso ha seguido y se ha prolongado, y el problema con eso no es solo que yo ahora llamo y voy a comprar un celular o voy a comprar un vehículo y lo compro por catálogo. El problema es que eso ahora está empezando a afectar los precios. Como todo el mundo está demandando los mismos bienes y no hay suficiente para todo el mundo, esto está causando una presión inflacionaria en los precios. Algo que se está acompañando a la misma vez con un movimiento de aumentar los salarios. ¿Por qué se están aumentando los salarios? Porque durante la pandemia muchas personas, pues, ¿verdad?, perdieron su empleo gracias a los incentivos del gobierno, los seguros de desempleo que se estaban ofreciendo. Pues estas personas, ¿verdad?, pudieron continuar con sus vidas. Pero ahora que acabaron esos incentivos, muchos simplemente no desean volver a los trabajos que tenían antes. Ahora mismo en Estados Unidos, si tú sacaras a las pocas personas que quedan en desempleo o las que acabaron de salir de los programas de PUA
y lo llevaras todo a los empleos que hay disponibles, todavía faltaría más de 1 millón de empleados en Estados Unidos. O sea que eso ha llevado a muchas compañías a que tenemos que aumentar los beneficios que estamos ofreciendo. En la compañía donde nosotros trabajamos, en Avexus Analytics, llevamos monitoreando las posiciones que se están ofreciendo ahora mismo, los puestos nuevos de empleo en plataformas como Monster, Indeed y así. Y el aumento no solo ha sido en salario, sino en otros beneficios que se están ofreciendo, días adicionales de vacaciones, días adicionales de enfermedad pagados, aumento en salarios, bonificaciones, todo para tratar de atraer a estas personas nuevamente al mercado laboral. Pero todo eso también afecta el costo de los bienes y servicios que se están ofreciendo. Lo que quiere decir que este proceso de inflación, que originalmente muchos pensaban que iba a ser relativamente breve, incluyendo la Reserva Federal, ahora estamos empezando a ver que no, esto va a durar hasta el 2022 y puede ser que se extienda más allá si las cadenas de suministro, ¿verdad?, no pueden empezar a suplir los bienes y servicios que se requieren ahora. Sí, no, y también tenemos que mirar que los problemas que ha causado el calentamiento global, donde hay lugares que han sido completamente destruidos. Tú tienes todo el asunto de los fuegos en diferentes áreas de Estados Unidos. Eso también causa unos problemas terribles porque tú tienes ciudades completas que han sido devastadas. ¿Dónde está esa gente? ¿Pueden trabajar? ¿Tienen con qué comer? O sea, todo eso. ¿Qué hacían allí? ¿Qué se construía en ese espacio? Algo tan simple. California, con todos estos fuegos, lo más que ha destruido no es solo la uva que se producía allí para el vino, almendra. Almendra en Estados Unidos se produce, creo que es el 80% de las almendras que se consumen a nivel mundial, en California específicamente. Y ahora todo ese terreno está en una de las peores sequías en los últimos 20 años, donde ahora inclusive van a tener que comenzar a reducir, ¿verdad?, el agua que se le suple a estos agricultores. So, vamos a ver un aumento también en los precios de comida, de alimentos, que ya se ha empezado a reflejar en Puerto Rico, todo por el efecto del calentamiento global. Y el problema de la inflación y la falta de suministro, por lo menos en Estados Unidos y en Puerto Rico, lo hemos sentido en muchos de los bienes que nosotros compramos. Pero ya en Europa y en Asia se está empezando a reflejar en los precios de energía. El mes pasado, el precio de gas natural en Europa aumentó por 60% en un mes nada más. So, estamos volviendo en España, sobre todo, es terrible la cantidad de aumentos que llevan en España a la energía eléctrica. Y sabemos que España lleva unos cuantos años con una economía relativamente frágil. So, eso puede llevar a una serie de problemas adicionales. Y ahí los jóvenes no encuentran empleo. Exacto. So, ahora tienes este desfaz en ciertas áreas donde los precios de energía están relativamente altos. Están en un proceso de transición de energía a base de carbón a energía verde, ¿verdad?, renovable, que sabemos que es más costosa. So, ahora, ¿cómo vamos a hacer esta transición? ¿Cómo es que va a ser durante los próximos años? So, sí, ¿verdad? Por lo menos como se ven las cosas ahora, el periodo de inflación que se vio, vamos a decir, cerca de los 70, principios de los 80, fue la última vez que nosotros vimos un nivel de inflación relativamente alto. Pues ahora está empezando a volver a eso. En Estados Unidos los últimos 3 meses ha sido sobre 5% la inflación. Y para muchos de nosotros, por ejemplo, yo tengo 32 años. En mi vida yo lo más que había visto, si no me equivoco, era 3% comúnmente. Y la mayoría de mi vida adulta ha sido tasas de interés por debajo de un 1%. Esto parece que es algo que se va a mantener durante los próximos años y ahora es un proceso bien delicado para los gobiernos. ¿Cómo vamos a manejar la inflación? Porque si la trato de detener ahora mismo, pues entonces puedo dañar la recuperación, ¿verdad? Puedo afectar la recuperación. No, y sobre todo cuando queremos hacer las cosas de inmediato sin repensar Exacto. qué es el estilo de vida que tal vez deberíamos cambiar de acuerdo a las circunstancias que tenemos ahora, que no van a cambiar. Lo que no va a cambiar son las circunstancias. Y si nosotros pretendemos traerlo todo a donde estaba, es un error grave. Yo quiero saber lo que piensa Gerardo, pero no lo quiero interrumpir, así que voy a pausar y regreso de inmediato con el pensar de el economista Gerardo González Núñez. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos,
vives más de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Los Vaqueros de Bayamón salen a defender el campeonato del baloncesto superior nacional. Escucha todas las incidencias de los juegos de nuestros vaqueros a través de WIAC 740. Los Vaqueros de Yadiel Molina van rumbo al campeonato 2021 del BSN. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana. Un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso. Y aquí nosotros estamos con un gallinero que ustedes no tienen una idea en esta conversación que realmente es tan apasionante. Pero Gerardo, tu pensar. Hay una cosa hay un elemento importante que es destacar de esta pandemia, que el COVID-19 vino a revelar lo frágil que somos, económica y ecológicamente hablando. Y físicamente hablando también. Sí, también, ¿no? Porque ciertamente esto que estaba explicando en los inicios, ¿no? Esta tendencia productiva que se dio con fuerza con la globalización, que podía tener una razón de ser muy interesante, muy aplaudible, ¿no? Tratar de buscar formas de reducir costos de alguna manera. Bueno, voy a trasladar aquellos elementos productivos en aquellas áreas de menor costo salarial, perfecto. Pero ahora demostró que al hacer esto, las empresas matrices empiezan a ser dependientes de factores en latitudes que no controlan. O sea, la pandemia vino a demostrar esto. O sea, tú no puedes controlar lo que puede pasar en tu planta en Tailandia, por mucho que quieras. Porque si los trabajadores no te regresan porque no están suficientemente vacunados, no puedes alterar eso. Y una planta de componentes H, B, Z, tú no la puedes cambiar de la noche para la mañana. Tú no puedes coger la planta en Tailandia, moverla con una grúa y llevarla para la Malasia y llevarla de nuevo para Gran Bretaña, ¿no? Eso es imposible. Entonces, ahí hay una realidad. Quiere decir que estos problemas que hemos estado hablando, como el que tú mencionabas de los fuegos en California, etcétera, ¿no? Y las consecuencias que esto genera, ¿no? Son problemas globales y que por lo tanto hay que darle una respuesta global. Exacto. Y una de las cosas que el COVID-19 también reveló fue, y yo pienso que fueron uno de los elementos que retrasó su enfrentamiento más rápido, fue que las respuestas fueron individuales. Y los gobiernos están pensando individualmente sobre estos problemas. Yo creo que esto, lo que tú habías planteado, precisamente requiere un esfuerzo colectivo, de una concertación colectiva, donde países del primer mundo, países del tercer mundo negocien y discutan cómo resolver estos problemas que están afectando la vida económica, las empresas y los individuos, ¿no? Y para eso tiene que haber una visión de futuro. Y eso es lo que tiene que haber una visión del futuro. Las visiones que se están enfrentando ahora son visiones de corto plazo. Exacto. Porque en muchos países el COVID se ha enfrentado como un problema de corto plazo. Bueno, esto es una pandemia, nos golpeó, no nos afectaba una del año 1918, con aquella famosa mal llamada gripe española, ¿no? Y ahora nos golpeó esto. Bueno, ya después entre 100 años no vendrá otra, pero es que no es que pensar que vienen otras pandemias entre 100 años, es que pensar que esta pandemia nos reveló. O sea, nos reveló que somos vulnerables, que tenemos debilidades económicas y sociales que tenemos que responderle con una visión global. Y esa visión lamentablemente no se ve. Por ejemplo, el famoso grupo de los 7, que reúne a los grandes países desarrollados, los top de los top, ¿no? Los países desarrollados. Tuvieron una reunión apenas el año pasado, una sola reunión apenas el año pasado, no se llegaron a acuerdos importantes, ¿no? Este problema de la vacunación, por ejemplo. O sea, ¿por qué no pensar en extender lotes de vacunas a las áreas del tercer mundo, que es donde están
los eslabones primarios de todas estas cadenas de producción y distribución. No, nada de eso se ha planteado. Y eso es lo preocupante, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, de la cuestión del carbón versus fuentes alternas de energía. Se ha demostrado en los últimos años que el mundo se vuelca con intensidad a la investigación y desarrollo de fuentes alternas de energía cuando el precio del petróleo está por encima de los $50 el barril. Tan pronto cae por debajo de los $50 el barril, ya esos esfuerzos se desalientan. No, yo creo que tienen que ser. Yo creo que esos esfuerzos tienen que mantenerse, no importa cómo esté el precio del petróleo. O sea, el mundo tiene que abocarse a buscar fuentes alternas de energía, pues sobre todo por una razón muy importante. El petróleo es un recurso que es agotable. Y a medida que todavía hay importantes fuentes de reservas de petróleo. Venezuela es una de ellas, Arabia Saudita es otra fuente, es otro país que tiene grandes reservas de petróleo, pero esas reservas se van a agotar. Y cuando se agote, ¿qué le va a pasar al mundo? Dentro de 200 años, ¿qué fuente de energía va a haber que pueda resolver los problemas de una cotidianidad aceptable? Entonces, esas son cosas que hay que reflexionar. Y lamentablemente lo reflexionan siendo un grupito aquí, un grupito allá, pero no hay una reflexión colectiva y más allá de eso, una intención de un esfuerzo colectivo por darle una solución a un problema que es global. Hay unos momentos ahí que nos dan, siguiendo esa misma línea, un poquito de esperanza, ¿verdad? Pero es difícil porque en el pasado han habido eventos similares como los acuerdos de París, pero francamente no llevaron a nada, como se ha demostrado. Pero recientemente, si no me equivoco, fue esta semana o la semana pasada, se llegó a un acuerdo entre los países principales del mundo, sobre 170 países ya firmaron el acuerdo, de poner un límite, una tasa mínima de impuestos sobre las corporaciones de 15%, que eso puede tener unos impactos bien negativos para Puerto Rico, que, ¿verdad?, es algo que tenemos que ver. La cuestión de la competitividad. Exacto, pero por lo menos ya eso demuestra un cierto nivel de comodidad entre muchos de estos países a empezar a trabajar un poco más en conjunto, particularmente cuando Irlanda entró al acuerdo, que es otro de los países que es muy similar a Puerto Rico en términos de los incentivos contributivos que ofrece, las industrias que atraen. Eso es un primer paso, pero entonces ahora hay que tomar el segundo. El proceso de vacunación. No solo son las fábricas que necesitamos, que están principalmente en Asia, en Vietnam, China, India, sino también de donde extraemos esta materia prima, que es principalmente de África y de América Latina. Estos lugares están mucho más atrás. Si no me equivoco, en África estamos hablando de un 2% nada más que se ha podido vacunar. Y el mismo nivel de inflación que están enfrentando los países desarrollados lo están enfrentando también estos países pobres. Es un proceso, no es algo que se va a resolver en una reunión, no es algo que se puede resolver con solo un acuerdo a nivel global. Esto va a ser un proceso bastante largo. Y para que tengan una idea, los países desarrollados se pudieron desarrollar porque tenían energía barata, tenían petróleo, tenían carbón barato de diferentes maneras. Estos países subdesarrollados en Asia, en África, algunos en América Latina, ¿cómo va a ser el proceso de desarrollo de esas economías ahora que no van a tener el mismo acceso al petróleo de bajo costo? Porque tú coger una economía, por decir, en el centro de África, que no necesariamente tiene mucha materia prima, no tiene un motor económico muy, muy fuerte, y ahora que ellos todavía no tienen grid eléctrico en muchas áreas, ¿cómo ahora tú le vas a decir, pues mira, no puedes construir una fábrica no puedes construir una planta energética de gasolina o de diésel, tiene que ser solar o tiene que ser de viento, de cualquier otro? Eso es mucho más costoso para ellos. Es mucho más difícil entonces tú poder establecer esas economías. Entonces ahora también los países se tienen que sentar y tomar una decisión, porque si no lo que vamos a hacer es que todos estos países subdesarrollados los podemos dejar atrás. O sea, más atrás de lo que están ahora mismo. Están bastante atrás. Ahora, pero volviendo al ejemplo del acuerdo de París, eso fue un acuerdo loable. Un esfuerzo loable, aplaudirlo, etc. Pero con muchos riesgos y con muchas vulnerabilidades. Por ejemplo, llegó el caso de la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Estados Unidos es junto con China dos de los principales contaminadores del planeta. ¿Okay? Y vamos a hablar de la cuestión ¿cómo le llaman esto? De la capa de ozono, etcétera, los problemas que está generando las emisiones de carbono, etcétera. Son estos dos países los grandes contaminadores del medio ambiente. Llega un presidente como Donald Trump que no cree en
calentamiento global, etcétera, y retira a Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Qué te indica eso? Te indica que mientras que dentro de los países no haya consensos nacionales sobre estos temas, que son temas importantes en la agenda global, estos tipos de acciones, como el Acuerdo de París, repito, que son aplaudibles, loables, digamos, una luz al final del túnel, siempre van a estar presas de estos peligros, ¿no? De estas patadas, como yo digo, ¿no? De estos caprichos de ciertos gobernantes en un momento determinado. O sea, yo creo que tiene que empezar, estos problemas tienen que empezar por construirse en consenso dentro de los países, para después llegar a ser un consenso global. Pero países como Estados Unidos, o mismo China, o Francia, no analicen los partidos, no importa el partido que esté en el poder. O sea, yo pienso que hay cosas en la agenda nacional que todos los partidos deben ponerse de acuerdo. Sí, mira, nuestras diferencias parten de aquí, pero en estos puntos de la cuestión de la inflación, por ejemplo, la cuestión de los suministros, la cuestión del medio ambiente, debemos llegar a un acuerdo global interno que nos proyecte como país a buscar un acuerdo global internacional. Mientras eso no ocurra, estos tipos de esfuerzos loables no van a poder prosperar, siempre van a estar pendiendo de una masa. Porque, por ejemplo, en ese acuerdo de país se establecieron unas métricas de cuánto se tiene que ir bajando, ¿no? La emisión de carbono, de gases tóxicos al planeta. Yo creo que esas métricas no todos los países han cumplido. Casi ninguno lo ha cumplido. Entonces, realmente, firman el papel, se toman la foto. Seguro en que París, no va a vigilar. pero, entonces, el otro detalle que estamos hablando, que lo que tú ahorita tocabas, ¿no? ¿Cómo se va a enfrentar la cuestión de la inflación? Y bueno, tú tiras una pregunta muy interesante. Bueno, ¿cómo los gobiernos van a actuar? Hay una forma muy socorrida a los gobiernos de atacar la inflación y es inyectando más dinero en la circulación, incrementando los salarios, incrementando las aportaciones financieras. Sin olvidarse que la cuestión, una forma muy, muy importante de controlar la inflación es subiendo la oferta. Porque cuando tú inyectas más recursos financieros, como pasó, y no digo que fue malo, yo creo que hay mucha gente que se quedaron sin empleo debido a la pandemia, tú tenías que apoyarle en su vida cotidiana. Seguro. Y esa inyección de dinero fue importante para mantener la vida de muchas familias, sobre todo las familias más pobres. Pero trajo otros efectos que nadie pensó. ¿Cuáles son esos efectos? Que la gente ahora no quiere regresar. La gente acumuló una cantidad de dinero con esas ayudas que fueron cuantiosas, sobre todo porque estamos hablando de que en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico el famoso PUA, ¿no? Pero hubo otras contribuciones, por ejemplo, el incremento del dinero para aquellas familias que tuvieran hijos, el cupón de alimentos, etcétera, etcétera. Y sobre todo en los que tenían muchos hijos, eso podía significar muchísimo dinero cuando tú multiplicas. Entonces, alguna de esa gente se quedaron en la casa disfrutando de ese dinero. Otra gente recibían ese dinero, pero dijeron, pero no me es suficiente. Quiero generar algo más. Y se lanzaron al mercado informal. Empezaron a cerrar actividades informales, no rastreadas ni controladas por los gobiernos, por el Estado. Se acabó el PUA porque todas estas ayudas ahora ya empezaron a retroceder. Pero muchos ya le cogieron el gustico, la informalidad. Y va a ser difícil que regrese. A no ser que el Estado se ponga arriba de ellos para perseguirlos, ¿no? Y hacerlos volver sus actividades económicas. No censurarlas, pero ponerlas dentro de los cánones de los registros, de los controles que normalmente los Estados tienen. Mientras que eso no ocurra, esta gente no van a volver a sus empleos anteriores. No van a volver porque ya le cogieron el gustico de tener un ingreso limpio, sin grandes problemas, marcar horarios, aguantar la pesadez de un jefe, etcétera, etcétera. Seguro. Tengo que pausar. Cuando regresemos, hablemos un poquito de Puerto Rico. ¿Cómo es que nos estamos afectando aquí? No se vaya nadie. Volvemos. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Me veo como mi hermana de 11 años. Papi, al principio me gustó llegar a ser el más alto del salón, pero ahora algunos niños me están molestando. Si su hija es menor de 8 años y nota cambios físicos inesperados como el desarrollo de senos o vello púbico en las axilas, quizá la pubertad está llegando antes de tiempo. Si su hijo tiene 9 años o menos y ha notado cambios físicos como vello facial, púbico o en las axilas, quizás es hora de visitar a su médico. La pubertad puede empezar entre los 8 a 13 años en niñas y entre 9 a 14 años en niños.
Los cambios físicos muy temprano pueden ser señales de pubertad precoz demasiado bueno. Hable con su pediatra o médico primario y visite pubertadmuypronta.com. Auspiciado por AbbVie. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. En el Hospital del Niño de Puerto Rico llevamos más de 90 años brindando servicios a nuestros niños, gracias a tu apoyo. Hola, mi nombre es Annette Natter y cuidarlos es mi pasión. Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3,000 familias a través de toda la isla. Visita hdnpuertorico.org, conócenos y ayúdanos. Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón. Sociedad Pro Hospital del Niño. Saludos, mi nombre es Ana María Hernández, flautista y picolista de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Te invito a que me acompañes al concierto Escenas Históricas el sábado 16 de octubre a las 7 de la noche en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Interpretaré el concierto Boriquén del destacado compositor puertorriqueño Ernesto Cordero. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso y estamos en esa idea de cómo es que hay que replantearse todo, como decía Gerardo, con una visión de futuro, mirando qué vamos a hacer. Pero ¿cómo llevamos todo eso aquí? ¿Cuál es la realidad aquí, Adrián? Bueno, en el caso de Puerto Rico, yo creo que nosotros vamos a estar en una especie de burbuja durante los próximos 5 años. Hay una cantidad increíble de fondos que se están empezando a desembolsar ahora. Para que tengan una idea, luego del huracán María, en uno de los programas nada más que se le asignó dinero a Puerto Rico, que fue el CDBGDR, se asignó cerca de $20,000 millones. Fue este año que empezaron a desembolsar, ¿verdad? A dar contratos con respecto a los primeros, creo que 1,000 millones, que empezaron hace solo unas pocas semanas. Durante los próximos 5 años deberíamos ver, si no me equivoco, entre los fondos del huracán María y los fondos de recuperación del COVID que se asignó, creo que se llama ARRA también, fueron cerca de 100,000 millones que se estaban discutiendo que Puerto Rico tendría disponible durante la próxima década, pero principalmente durante los próximos 5 años. Todo ese dinero va a causar una serie va a desplazar ciertas áreas en la economía de Puerto Rico. Los salarios ya están empezando a subir simplemente porque no pueden atraer las personas. Ahora le ofrecen hasta educación. Ahora está bueno por firmar. Exacto. Bueno por firmar. Entonces, como si fueran jugadores de NBA. Sí. Entonces, por otro lado, tienes que se están creando unos problemas bien raros. Hasta hace unos años, en Puerto Rico no podíamos pavimentar las carreteras porque no había el dinero. Había asfalto, había gente para pavimentarla, pero no había dinero. Ahora hay dinero, no hay asfalto y no hay gente para pavimentarla. Estamos en un proceso bastante difícil donde tenemos todo este dinero, pero la economía ahora mismo no tiene la capacidad de absorber ese dinero, ¿verdad? Y entonces poder empezar a ver los frutos de ello. Ahora estamos en un proceso relativamente delicado. Yo creo que lo que se va a ver durante los próximos 5 años es que la migración ya no va a ser un tema que vamos a estar discutiendo. Porque en Puerto Rico, como menciono, hay más que empleo disponible, los salarios están aumentando. Ahora sí hay un beneficio de tú estar aquí en Puerto Rico, no estar pagando esos impuestos federales, ¿verdad? Por lo menos para alguien de mi generación, que era la más que se estaba yendo de la isla. Hay oportunidades nuevas para varios negocios que puedan surgir, como muy bien estaba diciendo Gerardo. Hay no necesariamente muchos trabajos informales, pero muchas personas comenzando sus propios negocios, que es algo muy positivo para la economía. Por el otro lado, hay un riesgo bien grande, y ese riesgo viene por el lado del gobierno. ¿Qué vamos a hacer con todo este dinero? ¿Lo vamos a gastar igual que siempre lo hacíamos? Porque ahora mismo nosotros no vamos a tener otro chance, no podemos seguir esperando que venga otro huracán María de aquí a 5 años para que nos asignen más dinero. Hay que tomar esta oportunidad que tenemos con este dinero e invertirlo correctamente. Tenemos que invertir pensando en el futuro. Las transformaciones que estábamos discutiendo en la última pausa.
que ahora que nos estamos moviendo a vehículos eléctricos, ¿qué vamos a hacer con las gasolineras? La infraestructura que vamos a construir. Yo he visto ahora la cantidad de expresos que se ha hablado que se va a expandir, ciertos expresos, que se van a añadir carriles en algunas carreteras, todo este tipo de cosas. Y lo único que me viene a la mente es, nosotros estamos invirtiendo en infraestructura en el punto donde hay menos población en Puerto Rico. Es importante que invirtamos en infraestructura, pero también hay que ver hacia el futuro. ¿Cuáles son las industrias que nosotros queremos atraer? Vamos a estar buscando compañías de tecnología, vamos a volver a compañías, a fábricas médicas, que sabemos que eso es algo que se estaba discutiendo cuando comenzó la pandemia. Y creo que ahí había una excelente oportunidad, porque si ahora todos vamos a tener la misma tasa contributiva de 15% a nivel mundial, o ese va a ser el mínimo, pues el beneficio que todavía puede ofrecer Puerto Rico en términos de producción de medicamentos y otro equipo, es que algo que es dentro del territorio americano y le da cierto nivel de seguridad que si vuelve a ocurrir un problema como la pandemia, pues entonces no necesariamente vamos a tener tanto issues trayendo esos bienes y esos servicios de otros países. Y sobre todo hacer más carreteras y no pensamos en transporte colectivo. Sí, dos comentarios que quiero hacer a lo que tú planteas. Lo de la burbuja va a ser una realidad. Lo que pasa es que es triste ver que ese dinero que ha llegado ha sido por efecto de catástrofes naturales, ¿no? No fue el fruto de un accionar económico, de un desarrollo, un crecimiento y desarrollo económico de Puerto Rico. Pero bueno, como dice el dicho, del lobo un pelo, ¿no? Lo importante ahora es saber, como bien tú dices, es cómo saber canalizar adecuadamente ese recurso. Y ahí donde, y en mi segundo comentario, tengo mis grandes dudas. Porque aquí es donde tiene que jugar importante el Estado. El Estado tiene que jugar un papel capitalizador de ese dinero. Saber dónde lo tiene que ubicar. Ahora tú dijiste unas preguntas que son legítimas, ¿no? ¿Qué hacer con ese dinero? ¿Dónde es mejor colocarlo? Para eso habría que tener una visión de futuro, que yo no la veo en nuestros líderes políticos. No la veo. Históricamente se ha demostrado que el Estado puertorriqueño, en vez de ser un facilitador de estos procesos, como por ejemplo, a toda esta gente que hemos hablado que se han movido a la informalidad laboral, la informalidad de los negocios, vamos a estimularlo a que desarrollen ese espíritu empresarial, porque podemos criticar la informalidad, pero en última instancia eso es expresión de un espíritu emprendedor que tenemos que canalizarlo por la ruta correcta. Pero le hacemos la vida imposible. Exactamente, pero si no le facilitamos, si vamos a pensar en la mentalidad de punitiva, en vez de alentadora. Exacto. Ok, mira, borrón y cuenta nueva. Tú te fuiste en la informalidad, yo no te voy a cuestionar los impuestos que dejaste de pagar, vamos a traerte a la formalidad para que te enlaces con los circuitos económicos de la isla. Vamos a darte unas buenas concesiones, las mismas que se le dan a las empresas foráneas. O sea, hay una serie de paquetes de ayuda, de ayuda, de apoyo económico y de apoyo legal, facilitador que el Estado puede realizar. Y ahí es donde tengo mis grandes dudas. Porque la historia que hemos visto en los últimos, 30, 40 años, vamos a hacer 30 para ser más cercanos a la realidad, es que este Estado ha sido un Estado ineficaz e ineficiente. Y digo Estado para compartir la culpa a los dos partidos, que son los que se han alternado en el poder. Exacto. Porque volvemos a lo que ahorita yo había planteado, como no hay una visión, no hay un consenso territorial o nacional de cuáles son los principales objetivos que queremos lograr, cuáles son las grandes asignaturas pendientes de Puerto Rico que tenemos que subsanar, mientras que ese acuerdo no sea por fruto de un consenso bipartidista, esto no va para ninguna parte. Entonces, ese dinero, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que pasó con los flujos de recursos que entraron con las famosas compañías 936. Ese fue un momento que Puerto Rico perdió. O sea, la cantidad de dinero que circuló en esta economía, producto de esas empresas foráneas, industriales, pudo haber usado para crear una base económica más sólida, que tuviera en condiciones de enfrentar en la mejor manera posible todos estos hechos que han venido posteriormente, huracanes, terremotos y pandemia. ¿Y qué es lo que tuvimos? ¿Qué resultado se recogió de esas inversiones y de esos estímulos que se dieron en un momento determinado? Una economía más débil que nunca, porque la economía puertorriqueña está más débil que nunca. No, y sobre todo poco a poco destruyendo las instituciones que sostienen esos sistemas. Exactamente, porque uno de los problemas que tiene el Estado puertorriqueño es la debilidad institucional. Exacto. Es un Estado débil institucionalmente. Entonces, cada día más. Exactamente. Todos esos recursos que va a entrar vía María, vía terremoto y vía pandemia, este es otro momento, otra oportunidad que se le da a Puerto Rico para poder acabar de una vez por todas
vamos a fortalecer la zapata de esta economía para que, entre otros resultados, lograr mitigar la emigración, porque se nos está yendo gente valiosa, gente joven, profesionales, creada en nuestras universidades. Ni hablar de la cantidad de médicos, enfermeros, maestros que son vitales. Mira, vitales para la salud del pueblo, la salud y la educación. Lo digo por experiencia propia. Yo trabajo en una universidad y me llegan estudiantes, me dicen, está en un programa de terminado de estudio y me dicen, profesor, ¿qué puedo hacer para acelerar mi estudio? Y le digo, ¿y para qué tú quieres acelerar el estudio? Porque quiero terminar rápido, porque me quiero irme de aquí. Y el irme de aquí, cuando empiezo a indagar, no solamente la cuestión de empleo, eso es un factor importante. O sea, muchos dicen, bueno, yo estoy estudiando un bachillerato, una maestría, ¿y qué? No puedo ejercer como eso. Pero hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, que no solamente es económico, es social. Muchos dicen, es que yo no quiero que mis hijos vivan aquí, hagan su infancia aquí. Aquí la calidad de vida se ha perdido. Y el concepto de calidad de vida trasciende lo económico. Tiene que ver la cuestión de la seguridad, el narcotráfico, la seguridad ciudadana. Seguro. O sea, que puedas salir a dar un paseo y te peguen un tiro en el medio de la avenida. Exactamente. O que estés siempre a la expectativa de que se me va la luz, estoy haciendo una actividad, tengo un apagón, o se me rompen los equipos electrodomésticos por los altos y bajones voltajes. Hoy día mi hija lleva 14 horas sin luz. Yo creo que esos son elementos que tiene que el Estado responder. Y yo no veo que el Estado, sea de un partido, sea de otro, no está respondiendo. Porque en esas visiones no prima la idea del bien común. No. Prima la idea de cómo me beneficio yo y mis amigotes. Exactamente, porque el Estado es igual a servicio público. Y no se ve en los funcionarios, vamos a decir, para no ser tan absolutista, en la mayoría, un gran número de funcionarios del Estado, esa simbología de estoy aquí porque me debo al pueblo. Exacto. Haya sido electo, haya sido designado, me debo al pueblo. Eso no existe en la mentalidad de nuestros líderes políticos, dirigentes políticos y técnicos y administrativos que trabajan bajo la égida del Estado. Definitivamente. Y la importancia de tener un poco de visión. Para que tengan una idea, ya son muchos años, pero cuando se cerró originalmente Roosevelt Roads, una de las compañías que era una startup en ese momento que estaba pidiendo información, estaba buscando qué se iba a hacer allí, SpaceX, que ahora es la compañía de cohetes más grande de Estados Unidos. Eso pudo haber sido un uso espectacular para una oportunidad. Se perdió una oportunidad ahí, porque simplemente no se reconoció que eso era algo que, mira, sí, eso va a tener un mercado en el futuro y todavía hay una posibilidad. O sea, Puerto Rico, por su localización geográfica, tiene una ventaja increíble, incluyendo sobre Florida, para lanzar cohetes de aquí, para insertarnos en la industria que está naciente ahora mismo en el espacio. O sea, ahora se está hablando de que SpaceX es, para que la gente lo tenga una idea, eso es una APP que lleva gente a la estación espacial, que está llevando satélites, es una industria que está naciente, es una de muchas áreas donde nos podemos insertar. Pero nos tenemos que mover a áreas de tecnología. Nosotros podemos tratar de atraer fábricas, es importante, pero no podemos volver a cometer el mismo error que se hizo, como muy bien estaba hablando, cuando acabaron las 936, eventualmente esas fábricas se van a terminar de ir. Si nosotros vamos a traer negocio aquí, tiene que ser porque hay alguna ventaja para ellos de estar aquí que no sea exclusivamente contributiva. Hasta el momento, cuando Puerto Rico trata de atraer una industria, lo hace exclusivamente con incentivos contributivos. Y el problema con eso es que eventualmente esos incentivos se van a tener que acabar. Y se van a ir de aquí. Y se van a ir. Bueno, tengo que pausar, pero cuando regresemos, hablemos un poquito del asunto de las cadenas de distribución aquí, porque nos fuimos ahí nos fuimos a navegar al espacio. Está bien, pero regresamos en breve y lo retomamos por donde íbamos. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Esta cápsula de la temporada de huracanes 2021 es traída a ustedes por WIAC 740. En esta temporada de huracanes 2021, recuerde proteger a sus mascotas. Las mascotas necesitan sus propios planes de emergencia y kits de suministros. Algunos refugios no aceptan mascotas.
y es importante tomar medidas con vecinos, familiares y amigos de que alguien esté disponible para cuidar o desalojar a su mascota si usted no puede. Sigue en sintonía de WIAC 740, temporada de huracanes 2021. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso y como siempre les dije, tenemos un gallinero aquí cada vez que nos vamos a la pausa. Lo que pasa es que el tema central del día de hoy, tú no lo puedes ver separado de estos otros fenómenos. Desde luego. O sea, Puerto Rico... Solo que quiero que me digan de Puerto Rico en la cadena de Puerto Rico es parte de estos eslabones, es un eslabón más de nuestras cadenas. Y sobre todo, perdona que te interrumpa, Gerardo, pero sobre todo por lo que hablábamos previo al programa, que me decías, es que somos una isla y tenemos esta problemática específica con el asunto de la cadena de distribución, y es que no quiero que escapemos a eso. Exactamente. El problema es que somos un eslabón más de consumo que de producción. Esa es una realidad. Sobre todo a partir del momento que las industrias se empezaron a ir cuando se eliminaron estas excepciones contributivas o la famosa ACAPIT 936 del Código de Renta Interna de Estados Unidos. Entonces nos convertimos en un eslabón más consumidor que productor. Y yo creo que, además tenemos con vamos a llamarla la fatalidad entre comillas, que somos una isla. En una isla no hay dos maneras de traer las cosas. Por barco y por avión. Y ambas formas de transporte se han encarecido brutalmente ahora con la cuestión de la pandemia. Porque si fuéramos un territorio continental, tú tenías todavía la opción de traerlo por carretera las cosas, ¿no? En camiones, pero en tren, que es un medio relativamente bastante barato para mover carga. Y que es un eslabón de la cadena que tiene problemas. Exactamente. Ahora, por eso yo creo que una de las cuestiones que Puerto Rico se tiene que replantear es cómo seguir funcionando como eslabón dentro de esta cadena de producción y distribución. Y tú planteas unas cosas que es muy, muy interesante, ¿no? Esta propuesta, ¿no? De determinar cuáles son las prioridades productivas aquí. La inversión extranjera sigue siendo un factor importante para garantizar los objetivos de crecimiento y desarrollo del país. Eso no podemos obviar. O sea, tenemos que plantearnos esta variable. Pero yo creo que tenemos que replantearlo de una forma diferente. Y no en la forma que se ha habido hasta ahora, que es traer empresas foráneas, invertir en empresas foráneas y que solamente vayan a captar empleo en la masa de trabajadores puertorriqueños. Yo creo que las cosas tienen que cambiar. Yo pienso que podemos decir a la empresa foránea, invierte en esta área, pero emplea a profesionales que tienen algo que ofrecerte, algún invento que ofrecerte. Por ejemplo, hoy ya pusieron en órbita el satélite que se hizo en una universidad aquí en Puerto Rico. ¿A quién podía pensar que estudiantes y profesores de Puerto Rico podían construir un satélite con unos propósitos de investigación y que la NASA le iba a interesar y lo iba a poner en el cosmos? Pues mira, lo hicieron. Exacto. O sea, se lanzó los otros días, pero hoy se puso en órbita, de la extracción orbital. Entonces, eso te demuestra que aquí hay una masa de estudiantes y profesores que pueden, mediante la investigación, aportar soluciones a muchos de los problemas que el mundo tiene actualmente. Y que no se les toma en cuenta. No se les toma en cuenta, sobre todo cuando el Estado va a negociar la entrada de esa inversión extranjera. Por ejemplo, se habla mucho de seguir los patrones de las manufacturas de antes. O sea, yo pienso que hay que cambiar la esencia de la inversión en la manufactura. Y tiene que ser una inversión que utilice talento local
y productos locales para desarrollarlo aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, en investigaciones farmacéuticas, por ejemplo, en investigaciones como estas tecnológicas. O sea, es pasar de una maquiladora con cierto nivel, porque eso es lo que fue Puerto Rico. Puerto Rico durante muchos años fue un espacio de maquila. Maquila es el nombre que se conoce a estas plantas que ensamblan productos y viene del nombre de México, donde las primeras empresas que se crearon de este tipo se ubicaron en la frontera norte entre México y Estados Unidos. Entonces, Puerto Rico se convirtió en un centro de maquila, pero maquila yo le llamo glorificada. ¿Por qué glorificada? Porque venían empresas farmacéuticas, de electrónica, etc. Pero para usar al trabajador puertorriqueño a ensamblar. No, yo creo que tiene que ser al revés, que esa empresa farmacéutica o electrónica venga a Puerto Rico a desarrollar un producto producido por la sapiencia puertorriqueña, como pasó en este satélite. Yo creo que esas son las cosas que el Estado puertorriqueño se tiene que plantear para cambiar un poco el rol de Puerto Rico. ¿Cuál es ese rol dentro de esa cadena? En esa cadena de producción. Definitivo. Y en el caso de Puerto Rico, un tema que habíamos estado discutiendo también es el problema que hay con el impuesto de inventario. O sea, aunque hayan los suministros necesarios, ahora mismo los negocios no tienen un incentivo para yo tener el equipo y los bienes que yo voy a estar ofreciendo en mi almacén, porque yo voy a tener que estar pagando un impuesto sobre cada mercancía que yo tenga ahí atrás. So, hay que empezar un proceso de eliminar ese impuesto y ver, ¿verdad?, cómo podemos sustituir esos recaudos de alguna otra manera. Pero darle la oportunidad entonces a los negocios, si encuentran los suministros, que los puedan comprar, porque ahora mismo nada más te van a comprar lo que yo sé que yo voy a vender. Porque si yo apuesto mal, yo voy a tener que estar pagando impuestos sobre toda esa mercancía. Y eso es lo que lleva también a esa pérdida del eslabón, porque entonces, si tú no tienes nada en el almacén, que es lo que viene pasando con el just in time de los japoneses, de Toyota con los carros. Exacto. El asunto pues no tiene nada guardado en una alacena, pues no hay chips para ponerle a los carros, pues no hay carro, además que uno está en un lado y otro está en otro. Claro, pero lo que pasa es que ese just in time de japonés se alteró por el COVID, pero aquí en Puerto Rico está alterado más allá del COVID, porque realmente todas estas políticas que el Estado puertorriqueño ha establecido. Seguro, porque tienes que pagar por tenerlo guardado, pero que quiero decir que no funciona. No funciona porque la visión del Estado puertorriqueño ha sido, como se ha planteado aquí en el día de hoy, más pensar en recaudar que en propiciar crecimiento y desarrollo. Y hay algo importante que no se ha discutido mucho. Todos estos problemas de la cadena de suministro, sabemos que esto va a llevar a inflación. Y se está reflejando aquí en Puerto Rico. Puerto Rico tiene un problema hace décadas severo de datos. El gobierno no sabe lo que está pasando en la economía. Y si alguien quiere ver datos que tienen problemas, son los datos del Consumer Price Index, del índice de precios al consumidor de Puerto Rico, que nos están diciendo que la inflación está en 2%, 2 y pico, cuando en Estados Unidos, de donde importamos todo, está sobre 5%. Y los bienes y los servicios que nos enfrentan en la economía sabemos que han aumentado más. Todo esto porque si el gobierno de Puerto Rico no puede medir lo que está pasando en la economía, se le va a hacer bien difícil, si no imposible, actuar adecuadamente y tomar las medidas que tiene que tomar cuando las tiene que tomar. Eso es algo que hay que tener en mente. ¿Qué es lo que vamos a ver durante los próximos 5 años? Pues el problema de las cadenas de suministro va a estar y va a seguir en el caso de Puerto Rico por 2 o 3 años. Eso no hay manera. La demanda agregada en Puerto Rico va a seguir aumentando. Ahora mismo está aumentando por los consumidores. El gobierno va a empezar ahora a demandar más servicios y más bienes con todos estos fondos federales. Se van a contratar más personas y ahí nuevamente ya vemos el ciclo que va a seguir aumentando la demanda. Eso va a causar más problemas con el aumento de los precios y va a empeorar más todavía el problema de las cadenas de suministro. Durante los próximos 5 años hay oportunidades, pero hay riesgo también. Y ahí es donde el gobierno tiene que entrar y tiene que tomar unas decisiones bastante inteligentes, pensando de aquí a 5, de aquí a 10, de aquí a 15, 20 años. No podemos pensar en este cuatrenio o lo que va a pasar el año que viene nada más. Y ese es el problema principal que tenemos. Y no solamente pensando en proteger al consumidor, hay que pensar en proteger a la pequeña y mediana empresa puertorriqueña. Sí. Porque hay que entender que más del 80% del tejido empresarial puertorriqueño está formado por este tipo de empresas pequeñas y medianas. ¿Cómo van a poder aguantar muchas de ellas el aumento de los costos de sus suministros, de sus insumos para poder funcionar? Y transparencia. Transparencia. Si vienen 100,000 millones de dólares, es importante. Transparencia es el gran problema hoy día. Exacto, que se sepa en quién se está gastando ese dinero, cuáles son las compañías que se están llevando estos contratos, porque no puede pasar. Hay muchas compañías
exterior. Hay muchas Estados compañías Unidos, y no sé qué, que son las que se llevan los más grandes. Y lo digo no solo grande. porque trabajo aquí y tengo una compañía local en Puerto Rico, pero es importante que estos contratos, para que este dinero de verdad tenga un impacto positivo en la economía, se tiene que gastar principalmente en compañías locales, sino como mínimo que se le exija a estas compañías americanas cuando están viniendo que tienen que subcontratar a compañías locales. Porque si no, todo ese dinero está entrando y así mismo se va a ir. Y sobre todo cuando nosotros tenemos una generación muy joven que está dispuesta a ser empresarial. Exacto. Porque si nosotros miramos 50 años atrás, aquí la mayor parte de la gente estaba empleada en el gobierno. Eso no ocurre ya, por lo tanto ese estado benefactor no existe, y entonces hay un montón de jóvenes con muchísimas ideas a quienes se les hace la vida imposible para desarrollar sus negocios. Esa es la realidad. Exacto. El problema que tienes ahora mismo con las universidades, salió la UPR hablando la cantidad de estudiantes que han perdido en la última década. Eso también va a llevar a que la UPR, por ejemplo, no solo hay que asignarle más fondos, pero también la UPR tiene que reconsiderar el ofrecimiento académico que tiene. Si ahora mismo la mayoría de los estudiantes están trabajando, pues no necesariamente la UPR puede seguir ofreciendo, ¿verdad?, clases diurnas, tiene que ofrecer también clases de noche, nocturnas, para que estos estudiantes, potenciales estudiantes, puedan entonces seguir yendo y la UPR pueda aprovechar. Muchas de las oportunidades que tenía la UPR las perdió porque no entró en otras áreas académicas que podía, como ofrecer más grado a corto plazo. O sea, ahora mismo se necesitan un montón de carpinteros, se necesitan personas que trabajen en asfalto, se necesitan personas que... Plomeros, electricistas, de todo. No, tampoco podemos seguir pensando que todas las personas que van a ir a la universidad tienen que ir y hacer un bachillerato. Mira, hay un montón de posiciones de estatuto. Si tú eres un electricista y tú te haces un perito, tú puedes tener un excelente salario, tienes tu propio negocio, tienes empleados, tú puedes hacer tus propias horas. Esto es una profesión atractiva. Lo mismo un plomero, un carpintero, todas estas áreas hay que empezar a resaltar. Las llamadas carreras cortas. Seguro. Exacto. Un jardinero. Esto porque mientras eso no esté, cada vez que tú llames a tu plomero va a ser más caro. Cada vez que tú llames al electricista va a ser más caro. Porque ahora mismo ese electricista, ese plomero, tienen unos contratos para edificios nuevos que se vayan a hacer, para luminaria pública que se vaya a establecer. Y eso, si es electricista, plomero, te responde en el momento que tú lo te haga falta. Exacto. Porque puede ser que no vengan en el día a resolver tu problema que necesita ser arreglado en el día. Porque tenemos todos esos problemas. Hay un problema baja de oferta de estos tipos de empleo a la población en general. Sí, a mí me ha pasado. Yo he tenido situaciones en las que he llamado gente. Mira, necesito esto que me está ocurriendo en este momento en la casa. No, yo no puedo, tengo 700 cosas que estoy haciendo, o sea, no puedo, en este momento no puedo hacerlo. Y así es todos los días, pero es esa falta de visión de futuro, es esa falta de sentarnos a repensar el país de acuerdo a las situaciones que nos aquejan, y nosotros siempre tenemos esta imagen de que tenemos un puente que va de aquí a Miami, y eso yo no sé, yo estoy ya cansada de decirlo. Pero es así tanto que he dicho. Responder a lo que la economía nos está pidiendo. Exacto. La economía te está pidiendo X cantidad de grados, de empleados. Vamos a dárselo. Seguro a mirarlo. Hay que mirar con visión de futuro. Se me terminó el tiempo, lamentablemente. Lo bueno es que ustedes, cuando yo les digo que vengan, vienen. así que esta no será la única vez. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Buen provecho, porque ya son las 12, los que ya se nos han adelantado y están almorzando. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Hasta mañana.